Imagina que 200 soldados rusos caminan directamente hacia una trampa que ya conoces antes de que ellos siquiera se den cuenta. Y en solo 40 minutos todo su plan se convierte en desastre. Esta no es teoría, es guerra real, inteligencia pura y ejecución letal. Si quieres descubrir cómo Ucrania convirtió 6 horas de información en la emboscada más devastadora del frente, quédate hasta el final y asegúrate de suscribirte, dar like, compartir y dejar tu comentario, porque lo que verás es tan impactante que no querrás perdértelo. Alrededor de la medianoche, hace apenas unos días, una estación ucraniana de inteligencia de señales que monitorea las comunicaciones militares rusas en el frente oriental interceptó una transmisión que definiría el destino de 200 soldados rusos antes de que ellos siquiera supieran que sus vidas estaban contadas en horas. Se trataba de una orden operacional cifrada, pero utilizando un sistema que los descifradores ucranianos habían comprometido parcialmente semanas atrás. La decodificación llevó menos de una hora. A las 01:00, el contenido completo de la orden estaba sobre el escritorio de un comandante de brigada ucraniana, traducido, analizado y anotado por oficiales de inteligencia que comprendían con precisión su significado. La orden instruía a 2 compañías de rifles motorizados rusos, aproximadamente 200 efectivos, apoyados por un pelotón de tanques y una sección de vehículos de combate de infantería, BMP, a lanzar un asalto a las 06:00 horas, avanzando por un eje oriental hacia una posición defensiva ucraniana que había resistido múltiples ataques rusos durante semanas. La orden detallaba el calendario de la ofensiva, el eje de avance, el plan de apoyo de fuego, incluida la preparación artillera, las señales de coordinación y las posiciones de reserva en caso de fracaso. En términos tácticos, era el manual completo de la operación rusa, entregado a los defensores ucranianos 6 horas antes de su ejecución. En términos militares, 6 horas representan una eternidad, y el comandante ucraniano tenía la intención de aprovechar cada minuto. Entre la medianoche y las 06:00 se produjo la transformación meticulosa de una posición defensiva estándar en una trampa letal, un ejemplo magistral de adaptación táctica bajo presión. Cuando a las 06:00 200 soldados rusos avanzaron hacia esa trampa, lo que siguió se convirtió en una de las derrotas más devastadoras de este sector del frente en meses recientes. El primer acto del comandante fue contraintuitivo. Su instinto, y el de cualquier oficial que recibe advertencia anticipada de un ataque enemigo, habría sido reforzar la posición amenazada. Más soldados, más munición, más armamento. Pero el comandante rechazó esta estrategia. Reforzar la posición habría contenido el ataque ruso, pero no habría destruido a la fuerza atacante. Los rusos habrían encontrado una defensa más fuerte, habrían sufrido bajas y se habrían retirado, maltrechos, pero intactos, listos para volver a intentarlo en días o semanas. En cambio, el comandante decidió construir una zona de muerte, no para retener terreno, sino para aniquilar al atacante. El primer paso fue el engaño. La posición ucraniana que los rusos planeaban atacar era un punto fuerte fortificado. Trincheras, búnkeres, posiciones de disparo y obstáculos acumulados durante semanas. Era una posición real, defendida por un pelotón real. La orden fue que permanecieran, pero reduciendo su visibilidad, retirándose de las trincheras avanzadas, ocultando armas pesadas y creando la apariencia de un puesto débil y vulnerable. Se construyeron rápidamente posiciones falsas, maniquíes con cascos en las trincheras, ametralladoras desactivadas visibles y lonas en forma de vehículos para simular blindados estacionados. Desde la distancia, con binoculares o drones, la posición parecía ocupada, pero débil, el tipo de objetivo que inspira confianza a un comandante atacante. El segundo paso fue la reubicación. Mientras se preparaban las posiciones falsas, el comandante movió el poder real hacia los flancos. 2 pelotones reforzados, equipados con ametralladoras, misiles antitanque y grandes reservas de munición, fueron posicionados de manera oculta al norte y sur del eje ruso esperado. Las posiciones estaban camufladas y ofrecían campos de fuego claros sobre el terreno que los rusos tendrían que cruzar.
La instrucción a los soldados fue clara: dejar pasar a los rusos por su frente y no abrir fuego hasta que estuvieran dentro de la zona de muerte, esperando la señal. En esas 6 horas, la trampa se configuró con 4 capas estratégicas, cada una diseñada para impactar al máximo a la fuerza atacante. El bombardeo de artillería preparatoria rusa comenzó a las 05:45, exactamente 15 minutos antes del asalto, tal como indicaba la orden interceptada. Los cañones rusos atacaron las trincheras, búnkeres y posiciones de disparo ucranianas, todas ellas vacías o únicamente ocupadas por maniquíes y señuelos. Los soldados ucranianos reales, ocultos en sus posiciones de flanqueo, observaban en silencio. Las explosiones golpeaban objetivos sin defensa. Los artilleros rusos, viendo el resultado a distancia, reportaban una supuesta preparación exitosa del objetivo. A las 06:00 horas, la fuerza de asalto rusa avanzó. La primera oleada estaba compuesta por 4 tanques y 3 BMP, formando una cuña sobre el terreno abierto hacia la posición ucraniana. Detrás, la infantería rusa se distribuía en 2 grupos de aproximadamente 100 hombres cada uno, algunos a pie, otros sobre los BMP. El avance seguía la doctrina rusa: blindados al frente, infantería detrás, convergiendo sobre el objetivo bajo la cobertura de fuego artillero continuo. Desde los flancos, los observadores ucranianos, utilizando ópticas térmicas, reportaban cada movimiento en tiempo real. El comandante de brigada monitoreaba el progreso desde su puesto de mando y esperaba el momento exacto. La primera y segunda línea de la trampa fueron superadas por los rusos, pero la infantería ya estaba comprometida, demasiado dispersa para reagruparse y demasiado concentrada en el objetivo para percibir las posiciones ocultas a los lados. Entonces, el comandante dio la señal. Lo que siguió duró aproximadamente 40 minutos, y para los soldados atrapados en la zona de muerte debió sentirse como una eternidad. Las posiciones de flanqueo abrieron fuego de manera simultánea: ametralladoras, misiles antitanque y armas ligeras desde el norte y el sur, impactando en los costados expuestos de la formación rusa. El efecto sobre una fuerza de infantería avanzando en terreno abierto es devastador. Los soldados entrenados para buscar cobertura frente al avance se vieron atacados desde ángulos no preparados, incapaces de responder sin exponerse al fuego desde el flanco opuesto. En los primeros 30 segundos, los misiles antitanque destruyeron el tanque líder y un BMP, bloqueando el avance de los vehículos posteriores. Un tercer tanque intentó girar hacia el flanco norte y cayó sobre un campo minado, quedando inmovilizado. La tripulación trató de evacuar, pero fue neutralizada por francotiradores ucranianos. Los vehículos restantes, 2 tanques y 2 BMP, enfrentaron un escenario imposible: fuego desde ambos flancos, minas adelante y vehículos en llamas bloqueando la retirada. Un tanque logró retroceder a toda velocidad, siendo el único que escapó intacto. Los demás fueron destruidos o inutilizados en minutos, mediante una combinación de misiles antitanque, drones FPV y fuego artillero coordinado con precisión letal. ¿Cuál fue el elemento más decisivo de esta trampa? Las posiciones de flanco, los campos minados, las posiciones falsas que atrajeron el ataque o la coordinación de la artillería. La infantería rusa sufrió aún más. Atacada desde 3 direcciones, los flancos y las posiciones falsas al frente, detrás de las cuales los ucranianos reales abrían fuego, los 200 soldados no tenían refugio. Algunos cayeron al suelo, intentando arrastrarse a cobertura. Otros avanzaron hacia la posición ucraniana, quizá buscando detener el fuego de flanco. Otros huyeron directo hacia las zonas de artillería que saturaban con municiones de racimo y explosivos de alto poder. Los drones kamikaze añadieron otra capa de destrucción, atacando grupos de soldados reunidos tras vehículos inutilizados o depresiones en el terreno, aprovechando la conducta instintiva de agrupamiento bajo fuego. Los francotiradores ucranianos eliminaron a los operadores de radio que intentaban comunicarse, aislando aún más a los supervivientes de cualquier refuerzo o retirada organizada. La confrontación duró 40 minutos desde el primer disparo hasta la última resistencia significativa rusa. Para las 06:40, la zona de muerte estaba cubierta de vehículos en llamas, equipo abandonado y cuerpos de soldados que habían caído en una emboscada meticulosamente planificada.
El trabajo posterior fue igualmente disciplinado. Equipos de infantería ucraniana, apoyados por drones FPV para vigilancia aérea, recorrieron la zona sistemáticamente, asegurando heridos, recolectando armas abandonadas y registrando la destrucción. La profesionalidad del barrido reflejaba la misma disciplina que caracterizó toda la operación. Entre los soldados rusos capturados, varios proporcionaron inteligencia táctica inmediata, confirmando las sospechas ucranianas. El asalto había sido planificado a nivel de batallón y los efectivos apenas fueron informados horas antes de la operación, sin conocimiento de que sus comunicaciones podrían haber sido comprometidas. Varios expresaron asombro por la preparación ucraniana. Habían esperado que la artillería suprimiera la posición y que encontrarían resistencia débil. En cambio, se encontraron bajo fuego coordinado desde 3 direcciones, sin poder identificar la mayoría de los disparos. Un sargento ruso capturado, según informes de inteligencia ucraniana, declaró que desde el momento en que abrió el fuego la flanqueada, la fuerza de asalto perdió toda cohesión en apenas 60 segundos. Música. Los soldados dejaron de seguir órdenes, cesaron las comunicaciones y simplemente intentaron sobrevivir de manera individual. No hubo retirada organizada, porque ya no quedaba nadie para liderarla. Los jefes de pelotón y comandantes de compañía fueron las primeras bajas, seleccionadas estratégicamente por francotiradores ucranianos, instruidos para neutralizar líderes y operadores de radio. El material capturado y el armamento recuperado fueron significativos: fusiles de asalto, ametralladoras, lanzadores de RPG con munición sin usar, misiles antitanque, radios, dispositivos de visión nocturna y equipo personal de más de 2 docenas de soldados rusos. Todo este material fue inventariado y redistribuido a unidades ucranianas, convirtiendo armas rusas contra sus propios ejércitos. Examinando la línea temporal, vemos la eficiencia absoluta de la operación: 6 horas desde la orden interceptada hasta la trampa completa, 40 minutos desde el primer contacto hasta la destrucción total. 200 soldados rusos ingresaron a la zona de muerte. Los informes verificados mediante drones y comunicaciones interceptadas confirman que aproximadamente 130 a 140 soldados fueron muertos o gravemente heridos, una tasa de bajas cercana al 70%. Entre 20 y 30 fueron capturados por fuerzas ucranianas tras el combate. Menos de 40 regresaron a las líneas rusas, muchos heridos y todos en estado de shock. ¿Cuántos vehículos blindados rusos ingresaron en la trampa? 7. ¿Cuántos escaparon? 1. 6 vehículos destruidos o abandonados en apenas 40 minutos. Música. ¿Es la dependencia rusa de tácticas de asalto previsibles una falla doctrinal, de imaginación o de liderazgo? Los comentarios del público pueden analizarlo. Ahora, los costos económicos de esta emboscada perfecta: los 6 vehículos blindados destruidos o abandonados, 4 tanques y 2 BMP, más un BMP adicional dañado, representan una pérdida financiera considerable. Los tanques, probablemente T-72B3, tienen un valor de reposición aproximado de 1 a 1,5 millones de dólares cada uno. Los BMP cuestan entre $500,000 y $800,000 cada uno. Total de pérdidas en blindados: 5 a 8 millones de dólares. Las bajas humanas constituyen el mayor costo: 130 a 140 soldados muertos o gravemente heridos, más 20 a 30 capturados. Considerando un costo promedio de formación y equipamiento de $30,000 a $50,000 por soldado, las pérdidas representan entre 6 y 10 millones de dólares. Además, los prisioneros aportan inteligencia sobre la composición, moral y planes operativos rusos, un valor operativo difícil de cuantificar, pero estratégicamente significativo. El bombardeo de artillería desperdiciado, con proyectiles impactando posiciones vacías y maniquíes, consumió entre $300,000 y $500,000 en munición, producida en fábricas rusas, transportada a través de miles de kilómetros por ferrocarril y disparada inútilmente contra señuelos. Los costos colaterales del fracaso del asalto incluyen planificación operativa desperdiciada,
desmoralización de los soldados supervivientes y la pérdida táctica de 2 compañías completas de infantería y un pelotón de blindados. La formación rusa necesitará semanas para reemplazar personal y equipamiento, dejando el sector vulnerable durante ese tiempo. Pérdidas estimadas totales rusas: vehículos blindados 6 destruidos o abandonados, 5 a 8 millones de dólares. Bajas de personal, 6 a 10 millones. Munición desperdiciada, 300,000 a 500,000. Planificación y preparación, 1 a 2 millones. Costos de reemplazo, 3 a 5 millones. Total, 15 a 26 millones de dólares. El costo de la operación ucraniana, minas colocadas, munición utilizada, drones FPV, proyectiles de artillería y cohetes de alta potencia, se estima entre 1 y 2 millones de dólares. Sumando infraestructura de inteligencia, el gasto total fue de 2 a 3 millones. 3 millones para destruir 26 millones en activos rusos y aniquilar una fuerza de 200 soldados, una proporción de intercambio de aproximadamente 9 a 1. El valor estratégico va más allá de cualquier cifra. Un asalto ruso planificado durante semanas, destinado a romper una posición ucraniana resistente, se convirtió en la mayor pérdida de un solo día para esa formación en meses. Si hechos como estos cuestionan la percepción de competencia militar rusa, escriba verdad en los comentarios. ¿Qué habría hecho usted diferente si fuera el comandante ucraniano? La formación rusa no intentó nuevos asaltos en este sector durante el resto de la semana. Los sobrevivientes y testigos del resultado difundieron relatos del embate en las filas rusas. Comunicaciones interceptadas mostraron que soldados en sectores adyacentes cuestionaban abiertamente la competencia de su mando, preguntando cómo los ucranianos conocían exactamente los planes y expresando temor de que sus próximas operaciones también estuvieran comprometidas. Ese miedo era fundado. Las capacidades de inteligencia de señales ucranianas han crecido de manera constante a lo largo de esta guerra, respaldadas por tecnología occidental, innovación nacional y la experiencia acumulada de miles de operaciones de interceptación. Cada transmisión rusa es una fuente potencial de información. Cada orden enviada puede ser un adelanto de la operación que los defensores ucranianos pueden anticipar. Y cada comandante ruso que transmite planes de asalto por redes potencialmente comprometidas está jugando con la vida de sus propios soldados. Los soldados ucranianos que construyeron y ejecutaron la trampa, ingenieros que colocaron minas, infantería en posiciones de flanqueo, artilleros que dispararon bajo señal, operadores de drones que rastrearon a los rezagados, francotiradores que neutralizaron radios rusos, representan la ventaja decisiva de Ucrania en esta guerra. No solo cuentan con armas o tecnología superior, sino con pensamiento estratégico. La capacidad de recibir información, analizarla al instante y transformar una posición defensiva en una trampa letal en solo 6 horas es fruto de entrenamiento, experiencia, confianza y motivación, defendiendo su propio territorio frente a un invasor. Rusia puede enviar más soldados, planear más asaltos y emitir más órdenes por redes comprometidas. Ucrania seguirá escuchando, preparando y esperando. 3 preguntas quedan planteadas. Primera, si la inteligencia de señales ucraniana puede interceptar y descifrar órdenes rusas 6 horas antes de un ataque, destruyendo por completo a la fuerza atacante, ¿cuántas otras operaciones rusas han sido comprometidas de manera similar sin que Moscú conozca la verdadera razón de su fracaso? Segunda, los soldados rusos que cayeron en la trampa seguían órdenes que su propio mando había transmitido al enemigo. ¿En qué momento comienzan a cuestionar la validez de los planes de sus comandantes? ¿Qué sucede cuando un ejército pierde la confianza en las órdenes que recibe? Tercera, 6 horas fueron suficientes para que los defensores ucranianos transformaran una posición estándar en una trampa perfecta. Si las capacidades de inteligencia ucraniana continúan mejorando, ¿cuánto tiempo de advertencia anticipada tendrán en futuros asaltos rusos? 12 horas, 24 horas. ¿Y qué tipo de trampa podrían construir con ese tiempo? Reflexione sobre eso. Suscríbase a Steel Command. Comparta este video. Rusia sigue redactando órdenes.
Ucrania sigue leyéndolas, y cada plan de asalto ruso que cruza una onda de radio comprometida representa a otros 200 soldados caminando hacia una trampa invisible. El mundo debe entenderlo.